In progress. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la lección número 2 del nivel 2. Ya casi vamos a terminar estos temas que son como vocabulario. Si ustedes se fijan, pues en el nivel uno y ahorita pues hemos ido solo eh, acumulando mucho vocabulario, ¿verdad? Pero solo nos queda una sesión más, la de la próxima semana, que tiene que ver con la salud y ya de ahí pues nosotros comenzamos con los verbos. Así que es bien interesante todo lo que se viene porque ya cuando veamos verbos vamos a comenzar con la producción de textos, vamos a ir trabajando de una manera diferente, ¿verdad? Ya no tanto como ahorita, porque ahorita más que todo el que habla soy yo, pero cuando comencemos a ver los verbos, ahí los papeles van a cambiar, porque a uno les va a explicar y ya de ahí ustedes se quedan trabajando, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar esta y la otra sesión que nos queda teórica, porque de ahí se viene lo bueno, ¿verdad? Bien, fíjense que vamos a comenzar a hablar sobre el cielo. Hoy vamos a hablar sobre lo que ocurre en el cielo, lo que hay en el cielo y el clima. Entonces, ese es el tema que tenemos para esta semana. Y pues vamos a comenzar con la palabra cielo, ¿verdad? Cielo realmente no existe como tal la palabra. De hecho, yo creo que es un concepto traído, un concepto que tiene que ver con el cristianismo. Entonces, ¿cómo se describe el cielo? Pues en náhuatl decimos Gaigajku, que significa allá arriba, porque ¿dónde está el cielo? El cielo está allá arriba. Y dice alguien que no escucha. Los demás sí me escuchan. Sí escuchan. Yo sí escucho, sí escucho. Sí se escucha. Tal vez tiene que salir la compañera y volver a entrar. Vamos a ver. Vamos a ver qué le está pasando. Permita. Sí, es raro. Tal vez va a ser el intento de entrar y salir. Y a veces lo que se le hace es colocar el susul, que es el color azul, antes, ¿verdad? Susul gaigascu, que significa el azul de ahí arriba, porque el cielo es azul. Ya sea de noche o de día, siempre es azul, ¿verdad? Bueno, algo bien interesante con el azul de ahí arriba es que antes la palabra era shushugna, ¿verdad? Y los que estuvieron, por ejemplo, en los talleres, en el trimestre pasado hablábamos que los abuelos creen que ahí arriba es montaña, ¿verdad? Son montañas, y que por eso se ve de ese color, porque las montañas de lejos se ven azules. Bien, vamos a comenzar. El cielo lo dividimos en dos partes, lo que pasa en el día y lo que pasa en la noche. Entonces vamos a comenzar con lo que pasa Gatayúa. Gatayúa, que sería por la noche. Eh, bueno, algo muy característico del cielo sería Nesixital. Cital es estrella, Sixital son estrellas, ¿sí? Varias estrellas. Entonces, Cital creo que es lo más importante en la noche, ¿verdad? Y dentro de las estrellas que son importantes, tenemos a la más importante en náhuatl que se llama el Nextamalani. El Nextamalani lo conocemos en Castilla como el Nixtamalero. ¿Quién ha oído del Nixtamalero? ¿Alguien lo ha oído? Antes era bien común ese nombre, pero ahora como que se está perdiendo. He preguntado en los otros grupos y nadie lo ha escuchado, dice. ¿Quién ha escuchado del Nixtamalero? O no, tampoco. Ya poco, no. poco. Pero si les preguntan a sus mamás o a sus abuelitos, tal vez ellos sí lo han escuchado, vea, es raro, porque se está perdiendo, vea. Hay una estrella muy brillante en el cielo y esa estrella es la famosa Nixtamalero. En español se le llamaba Nixtamalero, vea. Pregúntele a su abuelita o a su mamá o a su papá qué es el Nixtamalero y ellos seguramente le van a responder lo que se decía antes. El nixtamalero es la estrella más grande, por eso es que a veces también las abuelas le llaman Nesital Mastumac, pero su nombre es Nextamalani. ¿Y por qué se llama así esta estrella? Porque
era la única compañía de la mujer del campo cuando hacía el nextamal o el nixtamal, ¿sí? Es decir, cuando estaba cociendo el maíz. Porque las mujeres en el campo se levantan muy temprano. ¿Para qué? Para cocer el maíz, para lavar, cocer, moler, preparar el maíz. Entonces ellas se levantaban desde muy temprano para tener las tortillas ya hechas temprano, ¿verdad? Entonces, el Neshtamalani era la única estrella, ¿verdad?, que les alumbraba y que les hacía compañía a las mujeres durante la mañana, durante la madrugada. Esta estrella también siempre ha estado llena de misticismo, por así decirlo, porque, por ejemplo, en México, esta estrella se supone que es la que representa a Quetzalcóatl o a Quetzalcóatl, porque se dice que cuando Quetzalcóatl fue gobernante, porque él fue el primer gobernante en la tierra, se dice que prácticamente él pues defraudó a su pueblo y entonces él decidió irse. Se dice que él se sube en una barca, se va en el mar y se pierde la barca en el mar y de repente al fondo aparece la estrella, el nixtamalero. El nixtamalero es la primera estrella que aparece, la más clarita, la más grande. Y entonces, por esa razón, pues también existe esa otra historia, ¿verdad? El nixtamalero no es nada más y nada menos que el planeta Venus. Ese es la estrella o al planeta al que nos estamos refiriendo. Siempre si hay preguntas o algo que quieran compartir, interrumpan, porque aquí hoy es puro vocabulario. Para no pasar hablando yo solo, ¿ves? Tenemos la siguiente, que sería la lluvia de estrellas en náhuatl, es Xixitlalmutaluat. Ahora usted dirá, pero si Huetziat es lluvia, ¿por qué no decimos Huetzicital? Porque nos estarían friendo las estrellas si nos cayeran encima, ¿verdad? Hay una pregunta, adelante compañera. Yo tenía una Una pregunta. pregunta. La palabra estrella viene de la palabra mujer. Es sixi. No, Six, no, 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 la palabra no, es cital y no, la mujer es Siwatket, sí se parece, pero no, no tiene nada que ver. ah, Sí, ok, sí, gracias. sí, no, 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 no están emparentadas. Y tenemos, bueno, que las estrellas corren porque se describe lo que pasa en una lluvia de estrellas. Y fíjense que aquí les coloqué yo una frase que a mí me gustó mucho, que Nancy Sixta me la dijo allá por el 2017. Ella, fíjense que, bueno, yo una vez platicando con ella en un diciembre, porque esa noche iba a haber lluvia de estrellas, le pregunto a Nancy Sixta, vea, sobre la lluvia de estrellas y me dice ella, "An necesitan mucho yulpagi ganje hemet gipiat seilwit". Entonces me gustó mucho esa frase que la anoté desde entonces. La frase dice, las estrellas hoy todas están felices, alegres de corazón, porque ellas tienen una fiesta. Entonces yo me quedé pensando, ¿por qué Nancy Sixta me habrá dicho eso? ¿Por qué las estrellas tendrían una fiesta? Y no sé si se han fijado, y si no se han fijado, pueden hacerlo este año. En el mes de diciembre se anuncian muchas lluvias de estrellas. Es el periodo del año en el que más lluvias de estrellas hay y ocurre algo bien interesante. Cuando usted busca fenómenos astronómicos en el mes de diciembre, el 21 de diciembre ocurre algo que es lo más interesante de diciembre y es el solsticio de invierno. ¿Y qué significa eso? Ese es un cambio de donde, bueno, hay ciertos cambios donde la Tierra cambia de posición y entonces los días se acortan o se alargan. A partir del 21 de diciembre, las estrellas salen por más tiempo. ¿Y por qué? Porque las noches son más largas. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay días en donde el sol se oculta más temprano y temporadas en donde el sol se oculta más tarde. Entonces, a partir del 21 de diciembre, el sol se oculta más
temprano. Entonces, ahí coincide todo lo que me estaba diciendo Nancy Sixta. Las estrellas están felices porque ellas tienen una fiesta. ¿Y por qué tendrían una fiesta? Porque van a salir más tiempo durante la noche. ¿Y por qué van a salir más tiempo? Porque en diciembre es el solsticio de invierno. Entonces, me parece muy bonito como los abuelos primero le dan vida a las estrellas porque dicen que corren, dicen que tienen corazón, dicen que hacen fiestas y cómo enlazan el que van a salir por más tiempo porque las noches son más largas con, em, con estas actividades, ¿verdad? Entonces me parece muy, muy, muy interesante y muy bonito cómo se ven estos fenómenos, ¿verdad? Porque se les trata de buscar una explicación. Eh, Tenemos para los cometas, se describe, sinceramente, no hay como un nombre en específico. Sería Itzinhueyaga-Necital, sería la cola de la estrella. Itzinhueyaga, recordemos que se ocupa, para las plantas sería raíz, para los animales sería cola, y en este caso, pues también se le dice la cola de la estrella. Otro nombre que tiene el cometa es Citalgúatl. Citalgúatl, que literalmente sería como la estrella culebra. ¿Por qué? Porque, pues, pareciera que es una culebra, ¿ve? Una serpiente. Y esta es diferente a la estrella fugaz. Cuando se ve una estrella fugaz se dice Shinnik Necital. Más que un nombre, es una descripción de lo que pasa con ella. Shini es el verbo caer, la K es pasado. Shini se ocupa para cuando las cosas caen naturalmente, como por ejemplo una fruta cae del árbol, ella sola, Shini. Sí, las frutas se caen de los árboles, las hojas se caen de los árboles, Shinik. Las gotas de lluvia caen naturalmente, Shinik. Shini, vea. Shinik cuando ya se cayó. Entonces, prácticamente se dice como que la estrella se cayó. Shinik Necital. Y ahora vamos a hablar sobre los eclipses. En náhuatl, la palabra eclipse como tal no existe, sino que se describe lo que le está pasando a la luna. Kualu significa picarse, se está picando. ¿Cómo así picándose? No sé si usted ha visto cómo al frijol o al maíz le llegan, por ejemplo, gorgojos y esos animalitos se comienzan a comer a las semillas desde adentro. Y luego las semillas comienzan a soltar un polvito y quedan todas bofas, todas huecas, ¿sí? Entonces, prácticamente en náhuatl se cree que cuando hay un eclipse, la luna se está picando y, o el sol se está picando, vea. Metzti es luna. Entonces, ¿cuál luna Metzti? Es que la luna se está picando. Hay algo bien interesante también que Nancy Sixta nos lo puede extender un poco más el día de mañana o el Tajsin, y es que cuando la luna se pica, pues no se puede salir a la calle. De hecho, es mejor resguardarse bajo techo. ¿Por qué? Porque caen enfermedades de la luna o del sol. Y no sé si usted ha visto esas semillitas cuando están picadas y usted las levanta, esas semillitas comienzan a botar polvito. Entonces, ese polvillo, es como que la luna estuviera soltando ese polvillo y todos tenían que esconderse. Todos salían a esconderse, dicen los abuelos, cuando había eclipse. Y vamos ahora con las fases de la luna. Les vuelvo a repetir, vea, si quieren compartir algo o si tienen preguntas, tome la palabra sin pena. Eh, va- Tamestriani, diga, Tamestriani, ¿sí? una pregunta. Cuando habló de la cola de la estrella, ¿Mm? Itzinhueyaga Necital, Ujú. allí hubo una palabra Citalguat. Esta dijo Sí, que se refería a al a una cometa, estación, al cometa. no, cometa también, es otro nombre que tiene el cometa, ajá.
cometa, Citalgúatl es la estrella culebra, dice. Ajá, Ujú, ajá. Sí. sí, Payush. bueno. Y tenemos ahora las fases de la luna. En náhuatl, no sé si usted sabía, pero la luna tiene un periodo de 28 días en donde crece, mengúa, se va. Y a los 3 días regresa. Entonces tenemos Yanwik Metzti, que sería cuando la luna podemos ver solo la orillita de la luna, que los abuelos dicen solo la orilla de la tortilla, ¿verdad? Eso es Yanwik Metzti, que en Castilla se le conoce como luna nueva. Después tenemos a la luna tierna, que sería Selek Metzti. Selek también se ocupa para cuando la fruta está tierna, ¿sí? De hecho, por eso es que en El Salvador llamamos cheles a los cheles, porque ocupamos la palabra Selek. En náhuatl se cree que la persona que es blanca es porque no maduró bien, como que lo sacaron antes del tiempo, le faltaba agarrar color, como la fruta, ¿sí? Entonces, Selek, chele, ¿sí? Pasa a ser chele en El Salvador y por eso decimos, le llamamos chele a la gente blanca, ¿verdad? Porque le falta maduración. Selek Metzti es la luna tierna. Científicamente se le llama luna creciente, ¿sí? Creciente. Y tenemos también Nechigautuk Metzti, que es cuando la luna, voy a dibujarlo acá, porque también es creciente, porque hay varias fases de creciente, pero es cuando la luna está por llenarse, ¿sí? Ya solo le falta un poquito para llenarse. Esto es Chigautuk Metzti, cuando está a punto de llenarse por completo. Eso es Chigautuk, ¿sí? Literalmente dice que se está sazonando como la fruta, es decir, que a la luna se le atribuyen palabras o características como si fuera un fruto. Entonces, Chigautuk porque se está madurando. Y tenemos Tentuk, que sería que está llena. Tentuk menciona la boca. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se recuerdan, pero antes pues todas las personas iban con sus cántaros por agua, ¿vea? Entonces los cántaros se llenaban hasta la boquita, ¿sí? Si el agua o lo que le estaba echando llegaba hasta la boca, pues estaba llena. Entonces por eso es Tentuk Metzti, la luna llena, porque está hasta su boquita, hasta su orilla. Y tenemos las siguientes, Yasnegia Nemetzti, Chiquitia Nemetzti, son los menguantes, pero hay diferentes tipos de menguantes, ¿verdad? Entonces, cuando la luna se comienza a hacer pequeña, está aquí la luna, entonces la luna se comienza a hacer pequeña, se comienza a borrar, ¿sí? Se comienza a ser más chiquita. Entonces aquí vamos a decir Chigitia Nemetzti. Comenzamos con este. Chigitia Nemetzti. Cuando la luna se comienza a menguar, ¿sí? Y cuando la luna ya cambió, después cuando ya solo se ve un poquito de la luna, ya está por irse, se borró casi toda. Entonces usted dice Yas Negiametzti, porque ya casi se va. ¿Alguna pregunta con las fases de la luna? Tesu. Bien, vamos a hablar ahora sobre la reproducción. Este es un tema bastante tabú, del que casi no se habla. Y con Nancy Sixta, por ejemplo, nosotros antes le preguntábamos y ella no siempre quería responder. Entonces decía, no, de eso no hablo, por ejemplo, en las asesorías. Entonces optamos por preguntarle a algunas abuelas con las que yo me llevaba bien, con las que tenía más confianza. Y entonces les pregunté sobre la hora del engendro. Esta era una tradición antigua, nahua, con la cual se podían tener relaciones sexuales. Antes había una dieta estricta, no era tener relaciones sexuales el día que uno quisiera, y aunque fuera su pareja,
sino que había un día en específico y se ocupaba la llena de la luna o cuando la luna estaba llena. Y prácticamente esto se hacía, ¿para qué? Para que si la mujer quedara embarazada, pues no tuviera complicaciones durante el parto y que el niño naciera sano o sana. Yo he escuchado otras versiones que también se hacía para buscar al niño, porque en el campo es más útil el niño, aunque suene racista o suene machista eso, vea, pero porque el niño era el que ayudaba al papá, ¿verdad? A sembrar la milpa, a trabajar la tierra, a cuidar animales. Sí, entonces se buscaba más a los niños también. Y bueno, también esto ayudaba para que la vida sexual de la pareja durara más, porque generalmente ahora con las parejas modernas, por así decirlo, em, como se tiene, no se tiene como una dieta o un control dentro de sus relaciones sexuales, la vida sexual de pareja suele ser corta, ¿sí? Pues se aburren rápido, ¿ve? Ahí se, y se consiguen a otra persona ahora. Entonces, o comienza la infidelidad antes, esta dieta en específico les ayudaba a que usted y su pareja llegaran hasta ancianos teniendo relaciones sexuales, porque no era algo que usted hiciera a diario o cada vez que usted quisiera, sino que había una fecha específica en la cual usted podía hacerlo. Además, traía ciertos beneficios. Vamos a escuchar entonces estos audios y después platicamos un poquito sobre esto. El primer audio es de Nancy Guillerma López. Para tener bebés. Entonces, pero yo no sé si eso es verdad y si me puede contar un poquito de eso. Pues fíjese que mis padres decían que cuando era llena la luna, cuando la luna hacía llena, a medianoche pasaba un tambor, dicen. Sí. Es la hora del engendro, la hora del engendro, dicen. En eso estamos, dicen. Sí, respondía, tenían que responder, vean, en eso estamos. Sí, en eso estamos, dicen. Entonces ya estaban en el engendro. ¿Sí? Eso es cierto porque mis padres me contaban. Y todavía yo conocí a un señor que donde vivíamos nosotros y era cuando amanecía con la cabeza amarrada, la señora le decía a mi esposo, ¿qué le pasaba a don Macario? No, hombre, don Toñito, le decía así. Nosotros le dice, cuando es llena la luna, nosotros dice, bueno, decía mentabanco, decía. Mentabanco, decía. Y nosotros los cuidamos porque el mal aire es malo, nos puede dejar hasta sordos, decía. Así decían. Y en Tabanco era porque se tenían relaciones, en Tabanco. Sí, eso, cabal, por eso. Mentabanco. Y Nancy, y eso, digamos, pero era un día en especial, un día, o podía ser cuando había luna llena, pero era un día especial, o sea, el día que la luna solo cuando. Como la luna se llena mensual, va. Entonces ellos tenían esa dieta cada mes, cuando se llena la luna. Sí. ¿Y ahí se hacía para que los bebés nacieran bien o porque solo ese día se podía o por qué? No sabe. No, para que nacieran bien con la luna sazona y no haya problemas. Sí, no como hoy, decía él. Hoy no, decía él, está en el agua, dice, están haciendo eso. Y no, dice, es malo. Sí, es cierto. Sí, pues, eso es cierto. Sí, porque mis padres... existió. Y los que tocaban las campanitas, o perdón, el tambor, eran como los alcaldes o gente de la misma comunidad, o quién eran. No, los alcaldes mandaban esos tambores. Era alguien que mandaba. Ellos mandaban. Sí, ellos mandaban los tambores porque ahorita es hora, decían. Pues sí, Nancy, eso tenía duda, muchas gracias. Bien, vamos a escuchar el otro audio. El otro audio es de Nancy Anastasia López. Vamos, y después comentamos. ¿Cómo no? Esa hora existía, pero no era tan común. Era el día de la luna que esté esa zona, ¿verdad? Tocaban campanas,
y salían dos o tres señores al pueblo con caracoles y los otros gritaban a las 12 de la noche diciendo, ya era hora del engendro, decía, todos a engendrar, decía. Entonces sí, claro, eso sí es cierto, Héctor. Aquí en Santo Domingo hubo eso. Y como le digo, era luna tan especial, no era luna tierna como hoy, ¿verdad? Hoy les vale. Ese, ¿no? Ellos decían que cuidaban a la mujer para que la mujer no se les arruinara por día tierna la luna. Lo agarraban solo en luna sazona, en una luna buena. Cuando la luna está en llena, llenando la luna, eso, en ese día es, pero a medianoche. Y otro día amanecían ellos, bien envuelta la cabeza, el lomo, también la mujer y el hombre, ¿verdad? Ajuntando, como antes eran fogatas las que hacíamos, decía mi mamá y mi papá que hacían las grandes fogatas, pero ellos no levantaban todito el día, ¿verdad? Después del engendro, ellos no se podían levantar todito el día, bien entanatados, bien envueltos el lomo, la espalda, se cuidaban, pero ahora no, ahora están engendrando, al ratito están lavando, ¿verdad? Fíjese, hoy no, hoy es a ver cómo lo han agarrado ahora, pero antes no, Héctor, así era, cabal, como usted dice. Habían dos o tres con el caracol sonando y todos esos tenían que ponerse de acuerdo a engendrar en luna llena, ¿verdad? En luna llena, oye. Así. Muy bien, bueno, vamos a comentar si ustedes habían escuchado alguna vez sobre la obra del engendro o no, qué piensan. Vamos, es su tiempo. Jack Tutak, Yektiutak, Juan. yo sí, Sí, yo había oído eso. Una parte que aquí en la Libertad se llama Chiltiupan, yo había oído eso, que en luna llena engendraban, pero la hora ajá, sí no sé, la hora sí no sí, sé, pero sí en luna llena. Eh, sí, gracias. Sí, es bien interesante. Eso se hacía en varias partes del país, ¿verdad? No solo en Santo Domingo de Guzmán, incluso en otros países he escuchado, por ejemplo, en Nicaragua también se tenía esa costumbre. Vamos, adelante. Me parece interesante, no sabía de eso, pero me parece interesante porque muchas culturas mesoamericanas le daban mucha importancia a los fenómenos lunares, solares, entonces tiene bastante, vaya, es algo que no lo conocía, pero sí lo podría haber esperado. Se me hace Sí. interesante eso. Gracias. Sí, y realmente la luna, pues la luna domina a la Tierra en muchos sentidos y también nos domina a nosotros. Por ejemplo, la luna pues influye mucho en las mareas, la luna influye también en cuándo nos tenemos que cortar el pelo para que no se nos caiga, para que nos crezca bien o para que no nos crezca. Incluso hasta dentro de nuestros huesos. Si usted se cae en ciertas lunas, usted se puede fracturar. Entonces, la luna de verdad que influye en todo, cuándo sembrar, cuánto tapizcar, influye en todo. Realmente somos nosotros los que nos estamos olvidando de ver al cielo, de tener ese cuidado, pero antes, pues nuestros abuelos eran muy observadores del cielo y por eso les salían bien las cosas, ¿verdad? ¿Alguien más quisiera decir algo? Tamarciani, Diga. este, todavía en la parte de Cuiznahuat, bueno, yo soy de un cantón Sí, y sembramos maíz y todavía este sí. año, hace quizás unos 15 días, Ujú. dice el viejo o mi papá, dice, ahorita no puedo entrar a la milpa. Yo le digo, ¿por qué? Porque está de dobla, pero la luna está tierna, entonces no puedo. Entonces, Ujú. si entro, me paseo en la milpa. Sí, sí, se supone que si se tapizca, se pica, vea. Exacto, Sí, sí, exacto. sí, sí. No dura, no dura ni siquiera unos 15 días y está el gorgojero adentro del Sí. granero, pero se pierde el maíz. Ujú. Sí, Bueno, sí. gracias. Gracias, compañero. Sí, es bien interesante también, aunque las personas no lo crean, pero la luna llena también hace que las mujeres y los animales
tengan un parto, incluso que se les pueda adelantar, vea. Si tiene luna, si va a haber luna llena y la señora está próxima a dar a luz, o el animal está próximo a dar a luz, se sabe que en luna llena muy probablemente vaya a ser el parto. En los hospitales, cuando hay luna llena, es cuando hay más mujeres teniendo hijos, ¿verdad? Entonces, y es algo que usted puede consultar. También la luna llena, si usted quisiera leer un poquito más, influye mucho en el carácter de la gente y esto es algo que hay que tener cuidado, pero en lunas llenas son también en las fechas sí, en las fechas en donde más asesinatos hay también. Entonces, algo despierta la luna en todos nosotros, ¿vea? Y pues hay que tenerle cuidado y hay que estarla vigilando también, ¿verdad? Por todo lo que, porque puede traer beneficios, así como trae cosas que afectan también al ser humano. ¿Alguien más quisiera decir algo de eso? Bien, la frase que está escrita ahí en medio en color blanca es lo que pasaban a decir durante este ritual o ceremonia que le podemos decir. La gente pasaba gritando, An an tihuelitic chihuat, ahorita podemos hacerlo, An an tihuelitic tejput, ahorita podemos montarnos. Y la gente que estaba dentro de la casa teniendo relaciones sexuales decía, Tikchiu geta, que significa ya lo estamos haciendo, porque el pueblo tenía que confirmar, ¿vea? Bien, vamos a seguir. Vamos a platicar sobre los fenómenos que ocurren por la mañana. Gapeina es en la mañana. Y vamos a comenzar con el túnel, que es el sol. Pero el sol, bueno, ya sabemos el concepto de sol, pero también cuando yo le pongo un posesivo a esta misma palabra, es mi vida, mi energía, mi calor, sí, lo que regula todo mi cuerpo. Entonces, no sé si ustedes también asistieron a los talleres de llamado del túnel que nosotros tuvimos el trimestre pasado, pero es bien interesante, ¿verdad? Porque todos, a mí me gusta imaginarme una cosa, que todos tenemos un sol dentro de nuestro cuerpo, un solecito. Y resulta que nosotros podemos perder el tunal por algún susto, por ejemplo. Usted recibe un susto grande, su tunal se sale y su cuerpo queda helado. No sé si le ha pasado eso, recibe a alguien un susto muy grande y la persona queda helada porque su túnel se fue. Las personas podemos vivir hasta 7 años sin túnel y pues no nos podemos dar cuenta. La persona muere a veces sin darse cuenta y nada más tenía que hacérsele un llamado del túnel para que la persona recobrara su salud, sus energías, su fuerza, su vitalidad, porque eso es lo que es el túnel, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que les pudiera decir así brevemente, porque del túnel podemos pasar hablando horas. Tenemos Ish Suxunyune Túnel, que son las pestañas del sol. Aquí en la imagen claramente se ve como el sol tiene pestañas. Ish Suxunyune Túnel son los rayos solares. Siempre ustedes, si tienen una pregunta, algo que puedan agregar, sin pena, tomen la palabra. Si aprendemos todos. Tenemos, bueno, esta es una palabra que ya tiene que ver con el clima también. Ahuech es el rocío. Ahuechapan, Ahuachapán, el lugar donde abunda el rocío. Y tenemos una oración acá que dice, Antadwik, hoy amaneció, Suhsul Ahuech. Hoy amaneció mucho rocío. Ahuech es el rocío. Tenemos la palabra Mishti, que es la nube. Mishti, esto es bien interesante porque la meteorología ya le dio razón a los nahuas en la actualidad.
Resulta que la meteorología dice que la niebla, si se encuentra en lo alto, es una nube, y si se encuentra en lo bajo, es neblina. Y pues esto siempre se ha sabido en náhuatl porque es la misma palabra. Mishti es tanto nube como neblina. Y si está en lo alto, pues se entiende que es nube. Si está en lo bajo, es neblina. Y tenemos una oración que dice, Nemishti, la nube, Gitzakwa, tapa, ne tunal. La nube tapa el sol. Tenemos otra palabra bien interesante que sería Neyahualgipia Miyaguitachtachishka, que es el arco iris. El arco iris como tal no tiene un nombre en específico. Fíjense que esto es bien interesante porque en México le llaman gozamalot, sí, creo que así. Esta palabra está documentada en Izalco, o sea que se ocupó Gusamalut, pero allá no significaba arcoíris, significaba remolino. Entonces cambió muchísimo, pero actualmente pues el arcoíris no tiene nombre. Entonces se describe y se dice el círculo que tiene muchos colores. Algo que quisiera comentar, a mí me gusta mucho ver el cielo y también esta frase se usa para los halos solares. Los halos solares son unos arcoíris redondos que aparecen alrededor del sol. Es un arcoíris alrededor del sol. Y fíjense que yo siempre crecí escuchando que los halos solares traían enfermedades o sí, traían enfermedades, vea. Entonces, yo siempre he sido muy de ver el cielo y he podido confirmar que esto siempre es así. Y por ejemplo, vea, cuando por ejemplo antes venían tiempos de dengue, de chikungunya, de Zika, cuando llegaron al país, siempre aparecía un halo solar antes de esto. Y lo mismo pasó para la pandemia. Antes, unos días antes de que llegara el COVID a El Salvador, aparece un halo solar. Y así cada vez que hubo repuntes o que había incluso nuevas cepas, aparecían. Si usted, por ejemplo, no es creyente de estas cosas que yo le estoy diciendo, porque usted puede decir, eso no tiene patas ni cabeza, ¿ve? Es ilógico que el cielo te avise cuando van a llegar nuevas enfermedades. Le invito a que busque noticias de los halos solares en el 2019 y 2020. Usted se va a dar cuenta que en todo el mundo aparecieron halos solares y fueron noticias, ¿sí? Algo que generalmente casi no se ve en el 2020 en plena pandemia y a finales del 2019 se vieron en todo el mundo. Entonces, yo lo que les puedo decir es que el cielo siempre nos ha estado hablando, pero nosotros lo estamos ignorando. Ahora se nos ha enseñado por toda la tecnología a que ahora mejor vemos para abajo, ¿verdad? Y ya no acostumbramos a ver el cielo y el cielo siempre nos está dando señales, nos está hablando, pero a nosotros se nos está olvidando verlo. ¿Y para qué puede decir usted se nos alerta sobre esto? Para que tengan cuidado, vea, cuando usted ve un halo solar, sabe que tiene que comenzar a cuidar su salud para no enfermarse. Existe también yo alguna vez escuché también que, por ejemplo, para cuando llegó la viruela a América, que venía junto con los españoles, una enfermedad que fue la aliada de los españoles y tlaxcaltecas para conquistar otros territorios, vieron también un halo solar. Entonces, estamos hablando de que esto se cree desde hace muchos años, ¿verdad? Hace cientos de años. Y volvemos a lo mismo, vea, yo les recomiendo que busque en internet, por ejemplo, para que usted vaya, vaya aprendiendo o conociendo un poquito más sobre esto. ¿Alguien había escuchado esto de los halos solares? No, sí, creen, no creen.
No. No, nunca. Los halos de la luna también tienen su propio significado. Eso se lo vamos a preguntar a Nancy Sixta o al Taxi en la clase de mañana, porque también tienen su significado. En el sol son enfermedades y en la luna significa otra cosa. Vamos a seguir. Tenemos Qualunetunal, que sería cuando el sol se pica, ¿vea? Tunal es el sol. Entonces, Qualunetunal es que el sol se está picando. Le llegó gorgojo al sol, ¿vea? Entonces, se lo están comiendo por dentro. Queda bofo, queda vacío, queda sin nada dentro, ¿vea? Entonces, al sol se lo están comiendo por dentro. Qualunetunal, el eclipse de sol. Tenemos una pregunta que esto nos va a servir para preguntarle a las personas cómo está el clima. Por ejemplo, en las prácticas usted puede decir Genta Nesik An Gané, le puede decir al compañero o a la compañera, ¿cómo amaneció hoy allá? Entonces, lo que le está preguntando es por el clima, ¿verdad? Entonces usted ya le dice, está lloviendo, está haciendo frío. Todo lo que puede responder lo vamos a ver ahorita. Entonces, Genta Nesik An, ¿cómo amaneció hoy? Y tenemos la palabra sesek, que es frío, helado, cuando está haciendo frío. Ahora, aquí quiero que nos recordemos de algo, compañeros. A partir de aquí, el verbo nemi no existe, ¿sí? Esto es bien importante porque en español ocupamos el verbo nemi para todo con el clima. Usted dice, está haciendo frío, está haciendo calor, está lloviendo, está haciendo viento, está nublado, está pringando, está lo que sea, para todo ocupamos está. En náhuatl no puede ocupar el verbo nemi con el clima. Acuérdese de eso. El verbo estar queda prohibido con el clima. Por ejemplo, acá la oración dice, hoy amaneció helado. Pero, por ejemplo, si quisiéramos decir que ahorita está helado, usted pensaría y dice, an nemisesek. Según su pensamiento, usted diría an nemisesek, pero no, el sesek ya lleva el estar, ¿sí? Entonces usted solo dice an sesek. Hoy está helado, dice usted. An sesek. Ahorita está helado. Entonces no lleva estar en ninguna parte, porque el verbo ya de por sí lo lleva. Tenemos un verbo que tiene que ver con el tener frío, que sería sekmigi, que como les digo, ya casi tenemos la clase de los verbos. Sekmigi sería tener frío. Nahani sekmigi. Y tampoco necesita usted decir nada más. eh, Como por ejemplo en español dice yo tengo frío o yo siento frío. Usted en náhuatl solo dice Nahani sekmigi. Yo tengo frío. Y en ninguna parte usted dice tengo o siento, porque es algo que solo se siente y que viene del interior y no necesita ocupar usted ninguna otra palabra. Siempre me avisan si tienen preguntas. Tutunik es lo contrario a sesek, ¿verdad? Es cuando está caliente o caluroso. Y tenemos la oración que dice, hoy en la tarde está muy caliente, ¿sí? Y vemos que en ninguna parte dice está, ¿sí? Usted probablemente diga hoy en la tarde o hubiera querido poner angatiutak nemi suxultutunik. Si usted le pone el nemi, está pensando en español, en Castilla, pero como está aprendiendo náhuatl, no necesita del verbo nemi. Con el clima, el verbo nemi no hace falta. Acordémonos de eso. Fíjense que con respecto al tema del calor, no existe palabra para tener calor. O sea, existe, pero es una mezcla entre español y náhuatl. Si usted dice, por ejemplo, tutunik, está muy caliente, dice usted. Se entiende, está muy caluroso. Se entiende que tenemos calor, ¿sí? Pero si usted quiere una palabra así como el tener frío,
Los abuelos usan una mezcla entre español y náhuatl que sería calormigui, Nahani calormigui, que literalmente sería como yo muero de calor, pero es un calco, ¿verdad? Es porque calor, de la palabra calor. Entonces, no, con que usted diga sultutunik, pues todos entendemos que está teniendo calor, ¿verdad? Y sentimos el calor. También quiero hablarles sobre la palabra tutunik. Resulta que hay tres palabras tutunik o tres significados que puede tener la palabra tutunik. La primera de ellas es la que acabamos de ver, que tiene que ver con el clima. Tutunik es caliente, caluroso, ¿sí? Tiene que ver con el clima. Ahora, si usted le pone ni tutunik como que fuera un adjetivo, no sé si se recuerda, nahani tutunik, tahati tutunik, como cuando dice cuando es alto, por ejemplo, nahani kohtik, tahati kohtik, yaha kohtik, tehemeti kohtik, ¿sí? No sé si se recuerda de eso, que lo vimos en el nivel uno. Cuando usted le agrega un prefijo sujeto, entonces usted lo que está diciendo aquí es que está caliente, pero sexualmente, ¿sí? Tiene que ver con la sexualidad. Cuando usted le agrega un prefijo sujeto, el ni, ti, ¿sí? Eso es para expresar que usted está sexualmente, caliente sexualmente. Y tenemos ahora Pia, que es Pia Tutunik. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. La última clase que nos queda de vocabulario es de la salud. Vamos a ver todos los síntomas que nosotros podemos tener y cómo poder expresar cuando nos sentimos enfermos. Pia Tutunik significa tener fiebre, ¿sí? Es la fiebre. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo va a usar estos tres Tutunik porque lo dice mal y ya está hablando de otra cosa. Sí, con el primero y el segundo puede que haya una confusión. Con el tercero no, porque ya lleva un verbo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Eso. Eso. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el viento. Fíjense que esto es bien interesante. Me gusta mucho la palabra viento, porque en náhuatl es la única deidad, el único señor que ha llegado con el título de Tajsin hasta la actualidad. Ejegat en náhuatl es un señor, es Tajsin Ejegat. Es un señor es una persona viva como usted, como yo, y pues se le atribuyen a características como una persona viva. Y tenemos una oración, dice Peguawitzne Hegat, que significa comienza a venir el viento. Porque en náhuatl al viento nadie lo manda, como en español. Está soplando el viento, dice. Entonces, en náhuatl el viento sabe a dónde ir, sabe a dónde quiere estarse y sabe a dónde no quiere estarse. Es un elemento o un ser vivo. Me gustaría que ustedes antes de la clase de mañana buscaran en internet algún códice de Ejegat y comparen la forma física que él tiene con la historia que nos va a contar Nancy Sixta. Entonces, ustedes van a ver que se sigue dando las mismas características de Taksin Ejegat como aparecía en los códices antiguos. Entonces, y Nancy Sixta no ha visto ninguna vez esos códices o no está, no, la historia que va a contar no está inspirada en los códices. Eran cosas que sus abuelitos le contaban y que ella nos va a compartir mañana. Entonces, pueden ustedes buscar eso. Vea. Fernando, diga. Sí, yo solo quería mencionar, quizá como curiosidad, Sí, porque no puedo confirmar nada, pero en el diga. Museo de Historia Natural de aquí del país, el Ujú, MUNA, ah, ujú. hay una muestra como de joyería de jade y una Sí, pieza parece ser, o sea, al menos a mí me parece ser una persona con con pico de ave. lentes. Ah, con Y, ajá, pico de ave. Ajá, sí, ajá, entonces, eh, ¿qué tan relacionado esté? No, realmente no puedo asegurar, pero he sí. escuchado videos anteriores
Ujú. en parte de lo que de esto en Sixta y de Hega. Y me Sí, parece interesante. Ajá, sí, Google Maps sí, quizá y las fotos, si a alguien le sí. interesa. Sí, eso es bien. Yo de eso no sabía, porque sí hay de Taluk, sí hay, ¿verdad? Ahí, pero de Hegat no sabía que había. Pero sí, es bien interesante. La historia que cuenta Nancy Sisa también del taxi en Hegat me gusta mucho porque le decían sus abuelitos que Taksin Ejegat podía cruzar a la gente el mar para llegar al otro lado del mar. Entonces, ¿será que están hablando de viajes de un continente a otro? Me ponía a pensar porque, no sé, uno se pone creativo, ¿verdad? Cuando escucha todas esas historias bien interesantes. Tenemos acá una frase que esta no tiene nada que ver con el clima, pero tiene que ver con un atributo de vida que se le da a Don Norte. Decimos cuando, por ejemplo, usted estar de repente solo tal vez o sola y de repente le llega un olorcito y usted dice, ah, cómo huele a esta persona que me gusta, por ejemplo, o cómo huele a esa comida que me gusta, pero no hay nadie cerca. Entonces, los abuelos explican eso y dicen que Don Norte pasó cerca de vos y te sopló, te echó el juelgo. A los salvadoreños le decimos el juelgo, ¿verdad? O sea, que te hizo así, te sacó el aliento. Entonces, eso que nosotros sentimos, ese olor rico que nos llega, o ese aroma que nos llega con un recuerdo incluso, pues es porque Don Norte pasó sacándonos el aire, ¿verdad? Sacando su aire, soplándonos en la cara. Y Hiyu es algo muy característico solo de las personas vivas y de los seres vivos. Una cosa que está muerta no tiene Hiyu. De hecho, cuando nosotros nos morimos, el olor a muerto se dice Ihyugisa, ¿sí? Porque el Ihiyu comienza a salir de nuestro cuerpo. Y el Ihiyu puede pegársele incluso a una persona, aquí me faltó la U, y bueno, de esto creo que también más o menos en alguna otra clase hemos hablado, pero cuando uno va a los funerales, ¿verdad? Los abuelitos siempre dicen, mira, bañate, quítate la ropa porque traes el Ihiyu, no se te vaya a pegar el hijillo, ¿verdad? ¿Quiénes han escuchado sobre el hijillo? Hijillo le decimos en castellano, en Castilla, ¿verdad? Hijillo, ¿sí? Diga, diga. ¿Sí? Fernando tiene la mano levantada, diga, Ah, pensé que alguien más estaba hablando. Ah, no, sí, ¿no? que en mi caso le he preguntado a mi abuela que me gusta mencionarlo porque, bueno, mi abuela es bastante católica, Ujú. pero aún así ella le mencioné por casualidad le mencioné el hijillo y me dijo que ella Sí, no creía en esto, pero que una vez fue a un funeral y que sí, sintió el hijillo, el aroma. Ajá. sí, sí, Por eso dicen que es sí, peligroso. sí, es bien peligroso. ¿Quién más iba a decir algo? Eje. Gracias por compartir. Diga, diga. También antes las abuelas, cuando uno menstruaba, recomendaban que no Ujú, entrara al cementerio, que fuese ujú. algún velorio, porque se le Sí, podía pegar el hijillo. sí es cierto. O Sí. igual, o igual cuando uno andaba con su periodo menstrual, que no comiese huevo, que no comiese aguacate, que no Ujú. consumiera cebolla, porque podía resultar uno con esos malos olores que ellos denotaban Olores. como Ujú. hijillo. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Sí, muy bien. Sí, eso es bien interesante, fíjense. Y me parece bien interesante lo de la menstruación porque en náhuatl es una enfermedad también. Bueno, lo vamos a ver la próxima semana. La menstruación es una enfermedad para la mujer. Y sí, o sea, no, cuando uno está enfermo, generalmente, vea, dicen, cuando estás enfermo, si tenés gripe, si tenés cualquier cosita, no vayas a ningún velorio ni a ningún entierro. Acá les voy a contar algo. Fíjense que Nancy Anastasio, ustedes saben que murió en mayo, ¿verdad? De este año. Y fíjense que Nancy Anastasia, ella siempre le echó la culpa a, a la muerte. Bueno, ella fue, eh,
yo estuve ahí. Se le murió el hijo a otra abuela, que era hermana de Nancy Sixta, perdón, de Nancy Anastasia, y entonces era su sobrino, y Nancy Anastasia fue a la vela, y como ella era diabética, ella atribuía que a partir de ahí su salud se empeoró. Comenzó con sus úlceras, comenzó con su azúcar que ya no se controlaba, y pues al final murió. Y ella era muy, muy persistente a decir, porque ella se arrepentía, porque ella decía, yo no me bañé, me tuve que venir a bañar, nada me costaba, pero porque ella había llegado triste, pues no lo hizo y pues dio a entender, ¿verdad? Que prácticamente eso fue lo que se le había llevado y eso a mí me quedó bien grabado y yo digo, no, la próxima vez que vaya, sí hay que bañarnos, hay que quitarnos toda la ropa y limpiarnos, ¿vea? Para que nada del muerto se quede con nosotros. Es, es interesante eso y pues son creencias, pero por algo lo dicen, ¿verdad? Tenemos otra oración que describe como algo que hace el viento, Nejegat Muyagualú Aguantescu, que sería que el viento se hace yagual, gira y sube. Esa es una descripción de cómo se le llama a los remolinos en náhuatl. Shiguita Nejegat Muyagualú Aguantescu. Mira, el viento está dando vueltas, está haciendo yagual y sube, dice. O sea, mira el remolino en pocas palabras. Tenemos a la lluvia. El nombre que usted conoce es Wetziat. Es el nombre más común, pero hay otro nombre para la lluvia que es Kimagaat. Este probablemente es la primera vez que usted lo escuche, pero ya vamos a hablar un poquito más de él. Literalmente significa da agua. Entonces, la lluvia puede tener estos dos nombres y otros más que vamos a ver ahorita a continuación. Y pues cuando está lloviendo mucho, decimos Suhsul Wetziat, ¿verdad? Que está lloviendo mucho. Suhsul, si nos referimos a la cantidad, digamos llueve hoy, mañana, o llueve en la mañana, llueve en la noche, eso es Suhsul. Pero si llueve mucho en cantidad porque el agua fue demasiada, entonces sería Wei, ¿sí? Wetzi Wei At, dice usted güey, porque es demasiado lo que cayó. Sí, o ahora, por ejemplo, en las noticias dicen que, por ejemplo, cuando llueve, a veces se acumula en un día o en ciertas horas lo que antes llovía en un mes, ¿sí? O en una semana. Entonces, para esos casos se ocuparía el güey, cuando es demasiada el agua que cae. Tenemos Shikshini, que es una forma de llamar a un tipo de lluvia, que sería cuando solo están cayendo pringas, cuando está pringando o cirneando, como dice la gente. Ese es Shikshini. Y tenemos acá una oración que también nos va a hacer hablar un poquito de del Señor de las Aguas. Dice acá, hoy, an, teya, hoy él ya no está dando mucha agua, solo está pringando, dice. Literalmente eso es lo que dice. Hoy él ya no está dando mucha agua, solo está pringando. Entonces, cuando ahora preguntamos en la comunidad, ¿quién es ese señor o quién es ese él que da agua? Nos van a decir Jesús, ¿sí? Dios, actualmente. Pero ¿quién era ese él antes de el cristianismo? ¿Sí? Existía el Señor de las Aguas. De Taluk se han encontrado muchas figuritas, están, por ejemplo, hay exhibidas en el MUNA, en San Salvador, que ustedes pueden ir a visitarlo. Y pues también se han encontrado petrograbados de Taluk en el lago de Huija, es decir, que eh, es un señor que fue muy importante aquí también, ¿verdad? Verónica tiene una pregunta, diga.
Sí, mire, yo tengo una consulta. Usted decía que Ejegan era un señor, se conocía Sí. como Tarkin, pero ahora acaba de Ajá. mencionar como el señor de la lluvia. Entonces, de todos los elementos, solo el viento se consideraba como una deidad. Entonces, ¿qué eran los otros? No, también eran señores, pero ahora la mayoría de señores y señoras ya no son señores y señoras, sino que ahora son brujos, espíritus, espantos, ya han sido degradados a otra cosa, ya no se ocupa el título de señor con ellos. Por ejemplo, Nanahuatzin, ella también era una Nantzin, era una señora, de una deidad. Entonces, ahora ella es una bruja, por ejemplo. El Sisimite, que era la deidad del miedo, ahora es un espanto, es un espíritu, dicen. Entonces, ya no son nombrados como señores y señoras, solo Don Norte sigue llamándosele Don Norte hasta la actualidad. A todos los demás se les llama brujos, espíritus, espantos, tienen diferentes nombres, pero ya no son señores. Sí, en las historias ya no se les dice que son señores, pero en su momento lo fueron. Em, bueno, tenemos al Señor de las Aguas acá, a Taksin Taluk, que recordemos que él no trabajaba solo, vea. Tenía los ayudantes, que eran los huracaneros, que en diferentes países y en diferentes pueblos le llaman diferente. En Izalco se les llamaba tepehuas, en Nicaragua se le llama los managuas, vamos a ver, en México se les llaman los tlaloques y pues en Santo Domingo de Guzmán le llaman huracaneros. Son las mismas figuras, solo que con diferentes nombres en diferentes pueblos o países. Y tenemos a la Guyangúat, ¿verdad? Que también forma parte del equipo de la lluvia. La Guyangúat cantaba y con su canto nublaba el cielo. Los huracaneros eran los encargados de ir a traer el agua al mar y a los ríos, llevarla para el cielo. También eran los encargados de hacer tronar los truenos, los hacían con sus grandes alas y también el viento. Usted no sé si ha visto cada vez que va a empezar a llover, se siente una brisa, un viento extraño, no es normal esa brisa antes de la lluvia. Esa brisa es la que hacen los huracaneros. Y pues Taluk era el mero señor, que él es el que autorizaba, ¿vea? Decía, sí, que llueva, no, que no llueva. Entonces él es el que daba permiso o no para que la lluvia se hiciera. Em, bien, seguimos. Siempre si tienen preguntas, avisen o enciendan su micrófono sin pena. Una pregunta. Diga, diga. Eh, Aunque digamos que solo Taksin Hegat aún sea Taksin, Ajá. habrá alguien más, o sea, otro Taksin o Nansin que más o menos recuerden cómo se veía. Ah, cómo se veían quizás. Bueno, fíjese que es que, bueno, es que lo que pasa es que hay varios que sí tienen historias. Por ejemplo, el Sisimite, la gente lo describe. El Sisimite era la deidad del miedo y lo describen. Parece un mono, parece un hombre, dicen todo negro, porque tenía pelo en todo su cuerpo. Entonces, sí lo describen. Y, por ejemplo, bueno, de Taluk sí nadie habla. Lo que se sabe de Taluk es porque todavía se habla de la Cuyancúa y todavía se habla de los huracaneros. Y de Taluk lo que se sabe también es lo que documentó Schul Llena en el libro Mitos y Leyendas de los Pipiles de Izalco. Pero de ahí también, de Nanahuatzin también la describen. Bueno, hay varios, vea, que los describen, entonces sí los recuerdan, pero nunca hemos hecho la comparación de cómo se veían en los códices. Ese sería un buen ejercicio. Ujú. Porque Sí, Samestiani, diga, diga. y el Sí. texto, perdón, y el texto que acaba de mencionar de los pipiles de Izalco, lo podemos Ujú. encontrar en digital. Sí, yo se los mandé en el nivel 1, creo, pero si no lo tienen, me recuerdan y yo se los mando.
Sí, ¿Cómo, se los cómo es el mando. nombre del texto, por favor? El libro se llama El Pipil de la región de los Itzalcos, se llama. Adiós. En el módulo 1 se los mandé, si no estoy mal, como en la lección 3, y si no, se las mandé hasta como cuando vimos los animales, porque ahí también hablamos de esto. Sí, Sí, ahí, ¿sí? sí, ahí está. El 14 de Ah, junio lo muy mandé. bien. Ah, muy bien. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Maizani, a manera de Diga, diga. comentario, fíjese que recuerdo que con mi abuelito que vivía en un cantón, nos visitaba y a veces íbamos donde él. Pues justamente nos veníamos en la noche, nos íbamos en la noche para la casa, tipo 9 Sí. 10 de la noche, y pasábamos por una montaña con lámpara de mano. Y Ajá, pasábamos por una montaña donde habían bastantes árboles de esos que se llaman sisimites. Y ajá. justamente allí siempre se oían pasos como que alguien iba caminando a la par de uno y alumbraba uno y no había ni animales ni nada. Entonces justamente Sí. estoy haciendo ese enlace con lo que usted está describiendo con los compañeros también. Sí, no, y eso, fíjense que es bien interesante porque también existe la barranca del Sisimite y si ustedes se ponen a averiguar qué hay ahí, ahí es donde hay muchos fósiles. En El Salvador, en el lugar donde se han encontrado más fósiles es en la barranca del Sisimite. Entonces yo le cuento eso a las abuelas y dicen, quizás ahí se los iba a comer, porque se tiene la creencia que el Sisimite dormía a la gente o a los animales y se los llevaba. Los dormía como que los hipnotizaba porque uno no se acordaba de lo que pasaba o él controlaba porque él como que decía, mira, ahora vas a comer tierra. Y entonces uno comenzaba a comer tierra porque él lo decía. Él tenía como que controlaba a la gente. Es bien interesante cómo cuentan las historias de él. Sí. Y bueno, tenemos el siguiente que es Munamictía Nemasat, que sería cuando está lloviendo con sol. Yo creo que esta frase alguna vez la ha escuchado usted y dice que se está casando la venada. A veces también en Castilla dicen que está pariendo, pero en náhuatl es que se está casando la venada, dicen. Y eso se dice cuando está lloviendo con sol. Dice, Munamictía Nemasa, dice. Se está casando la venada. Cada vez que llueve con sol, esa es la frase que se utiliza. Y tenemos una oración en la parte de abajo que dice, hoy alumbra el sol. Él está dando agua y él está dando agua. Quizás se está casando la venada. En español más sencillo diríamos, hoy alumbra el sol y está lloviendo. Quizás está cazando la venada. Entonces, eh, esa frase todavía la dicen, vea. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero tú también que está pariendo, que está orinando, también he oído yo. ¿Cómo la han escuchado ustedes? ¿O no la han Pariendo. escuchado? Pariendo. Sí, 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 como pariendo la venada. sí, pariendo. Muy bien. Bien, tenemos Tapayawit, que es el el temporal, cuando no deja de llover, vea. Y volvemos a ver la oración que dice, hoy Él está haciendo temporal. Y volvemos a preguntarnos, ¿quién es ese Él? ¿Sí? Y nos va a llevar a Taluk, vea. Aunque como les digo, en la actualidad si les preguntamos a las abuelas quién es ese Él, porque dice, Él está haciendo temporal. ¿Quién es ese él? Dios, Dios nos van a decir, vea. Pero antes, entonces nos lleva hacia Taluk, vea. Ya no se menciona nada sobre él, pero en las oraciones, en el texto, nos quedó su nombre implícito. Neish Sesek, la semilla helada es el granizo, es como se le llama el granizo. Neish Sesek Galwiga Gugulis, la semilla helada trae enfermedades, dice. Se llama Ish Sesek porque parece semilla, pero es helada. Sí, la semilla helada trae enfermedades, dice.
El granizo trae enfermedades, porque no sé si ustedes sabían, pero después de que vino una granizada, generalmente la fruta se llena de gusanos también, ¿verdad? Entonces se le atribuye a que es por los granizos. La creciente de los ríos se llama Tepeyat. Tepeyat. Ahí hay una E y una A. Hay que meter una Y a la hora de pronunciar. Tepeyat. Tepeyat es la creciente del río. Y la oración dice, Waleh pune tepeyat y gagimaga at. Ya viene la creciente porque él está dando agua. Ya viene la creciente porque está lloviendo. Tenemos yuwagi, que significa estar nublado. Si quisiéramos decir que está nublado ahorita, ¿cómo diríamos en náhuatl? Ahorita está nublado. ¿Cómo diríamos? Angan yuwagi. Angam yuwagi, vea, nada más. Ajá. No necesitamos del verbo estar. Si hubieran dicho ang nemi yuwagi, estaríamos pensando en español, vea. Pero solo es ang yuwagi. Ahorita en la tarde está nublado. Ahorita está nublado. Tenemos aquí una oración que dice anga, yawi, gimaga at, igayuwagi. Quizás él va a dar agua porque está nublado, dice. O sea, quizás va a llover porque está nublado. Sayanik nemishti. Sayanik es cuando el cielo está así, de esta manera como ustedes lo están viendo, cuando está quebrado, rajado en náhuatl, el cielo, la nube está rajada. Y de esto, no sé si ustedes sabían, pero casi siempre cuando está la nube o el cielo así, es por dos cosas. La primera es porque va a ser mucho viento y frío o porque va a temblar. Si el cielo está quebrado, pero están las nubes separadas, así como las últimas se ven que están muy distantes, eso significa que va a ser frío y va a ser viento. Ahorita en octubre ya van a poder ver los cielos así. Y es normal porque no significa temblor. Están separadas porque va a haber viento y va a haber frío. Pero cuando el cielo está quebrado, pero está junto, muy juntito todo, significa que va a temblar. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han visto esas nubes o si han escuchado también sobre eso, porque eso sí como que se oye más, vea, de los temblores. Sí, creo que sí he Sí. escuchado. Ejé. Sí, Da miedito. sí, sí, sí. Y vemos otra vez de nuevo, vea, el cielo siempre nos avisa, pero se nos olvida ver para arriba. Vamos a hablar ahora sobre el trueno, los rayos y los relámpagos. El trueno en náhuatl tiene dos nombres. Usted puede decir ticuini o puede decir salani. Cualquiera de los dos nombres es para el trueno. Usted dice ticuini o salani. Sí, el trueno, el ruido. Sí, eso es ticuini o salani. Ahora el relámpago, que es la luz que emite. Entonces, a ese se le describe diciéndole Tatahuilúa, que es que alumbra, pero su nombre antiguo es Tenshixhipe. Entonces, Tenshixhipe puede tener dos significados. El primero de ellos que se refiere a Xipetz Tutegu, que era el señor de la regeneración, que siempre trabajaba en conjunto con Taksin Taluk, con el señor de la lluvia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el señor de las aguas daba el agua, pero el señor de la regeneración tenía que trabajar en la tierra. Comenzaba a reverdecer todo, ¿sí? A florecer todo. Entonces puede ser que sea por él o pueda ser que, bueno, Tenshixhipe sería como la boca de Shipets, pudiera ser, o pudiera ser porque Shipe también es pelado.
acuérdense que Shipets o Shipets Tutegu, él pelaba. Por eso es que en el día de la cruz usted pone una cruz de giote, del palo de giote, porque él pelaba, se le caían a pedazos su piel, ¿vea? Entonces, puede ser que también signifique solamente pelado, ¿sí? Como una boca pelada, como cuando alguien se está riendo. Y esto, cuando está lloviendo, salga usted a ver y hasta miedo da verlo. Usted se va a dar cuenta que los relámpagos de verdad son como un medio círculo. Pareciera una sonrisa, una risa. Entonces, por eso es que en náhuatl su nombre para los relámpagos era Ten Shih Shipe y la E era larga. Ten Shih Shipe. ¿Por qué? Porque parece una sonrisa. Y eso hasta que usted no lo vea no se va a dar cuenta. Entonces salga en la próxima tormenta, salga a ver cómo relampaguea. La siguiente palabra es, no existe palabra para electricidad ni para rayo. Entonces el rayo, lo que pasa, lo que se hace con el rayo es que se describe. Decimos, Witz netumak tit, que dice, viene el gran fuego. Al rayo se le considera fuego. ¿Por qué? Porque cae en un árbol, el árbol agarra fuego, se quema. Cae en una persona o un animal, pues la quema, la mata. ¿Ve? Entonces, por eso es que es considerado como fuego. En la parte de abajo hay es una letra de una canción que vamos a cantar al final, es la canción de la lluvia. Ejegachín es la brisa, y Tepejegat es una especie de brisa también. No sé si ustedes alguna vez han estado, por ejemplo, así, tal vez afuera en la calle y han comenzado a sentir una brisa, pero heladita, una brisa helada. Generalmente sí se siente la diferencia entre un airecito normal, una brisa normal, y un viento que viene de la montaña. Es más fresco, es más helado. O sea, es una brisa, pero más heladita, más fresca. Y Tepejegat es porque viene el viento de la montaña. Tepejega también, tal vez eso también platicamos mañana con Nancy Sixta, de Taksin Ejegat, tenía incluso una canción, y la danza para Don Norte se perdió hace poco también. A Taksin Ejegat se le danzaba también, y en el Santo Domingo se deja de hacer porque durante una danza, durante la última danza, una mujer queda insertada en un palo, ¿sí? Como en una estaca. Entonces, a partir de ahí se prohíbe el baile de Taksin Ejegat o la danza de Taksin Ejegat para Taksin Ejegat, pero ahí cantaban y decían Windin Din, Windin Din, Witz Tepejegat, que viene el viento de la montaña, Tepejegat. Ichkat literalmente significa algodón, pero también es el nombre que se le está dando a la nieve. Como Wetsiat es que cae agua, que llueve. Wetsi Ichkat significa que es o que está nevando. ¿Verdad? Este ya no es un fenómeno natural, sino un desastre producto de la lluvia. Sintemuk significa inundado, ¿sí? Y bueno, sin la K, con la K es porque ya está en pasado, ya está hecho. Sintemuk negal es que se inundó la tierra. Y vamos a hablar de la palabra temuk. La palabra temu con K es en pasado, pero temu es el nombre que recibe el movimiento del agua. No sé si usted alguna vez tal vez ha dejado tal vez una botella y tal vez está veladita, escurre y el agua comienza a caminar en la mesa. Eso es temu, el movimiento que el agua está haciendo.
Temu también es el movimiento que el agua hace en el río. Temu. Sí, es el movimiento del agua. Eso es temu. Y entonces cuando dice aquí temuk newei at, temut wei at, significa que fluyó, se movió mucha agua sin temuk negal. Se inundaron las casas. Porque para inundarse tuvo que haber venido agua de algún lugar y pues después queda inundada la casa. Tenemos amiguilis. Amiguilis es la sequía. Y la oración dice, Waktuk netal an nemi amiguilis te gimaga at. Acá probablemente usted dice, ya vi ese nemi. No, que nos había dicho que estaba prohibido en el clima. Pero no es el nemi de estar. Aquí dice, se secó la tierra. Hoy hay sequía. No da agua. O sea que no está lloviendo, vea. Se secó la tierra, hoy hay sequía, no está lloviendo. Para responder o para explicar por qué hay un NEMI aquí, si el NEMI está prohibido, tenemos que recordar que hay 3 NEMIs. Esto lo hablamos un poquito en el nivel anterior, pero si no se recuerda, lo vamos a ver acá. NEMI significa, está el NEMI de estar. ¿Sí? Usted dice, Gentinemi. Ah, Nahani Nemi Yek, dice usted. Ese es el verbo estar. Y ese se conjuga, ¿vea? Porque usted dice Gentinemi, Nahani Nemi, ¿sí? Cambia de persona en persona. Y está el verbo Nemi, que significa haber. Haber, como por ejemplo cuando usted dice ay, usted dice Nemi Gugumutsin, hay pupusas. Nemi tamal, hay tortillas, ¿sí? Entonces el verbo nemi que se está ocupando es este verbo, el segundo. Y tenemos el nemipal, que este lo vamos a ocupar mucho cuando estemos haciendo cuentos, ya en un par de sesiones. Y tener que o deber que. Entonces, esta palabra no cambia de persona en persona ni de nada. Por ejemplo, usted puede decir nemipal ni mumachtia. Tengo que estudiar. Debo de estudiar. Y si le pone ti, siempre va a ser nemipal. Nemipal ti mumachtia. Tenés que estudiar. Debes estudiar. Y nemipal mumachtia. Tiene que estudiar él o ella. Nemipal nunca va a cambiar. Es tener que o deber de. Pero el verbo nemi que se está ocupando aquí, repito, es el verbo de haber, ¿sí? Porque dice, hoy hay sequía. Entonces, ese verbo haber sí se puede ocupar, pero no el verbo nemi de estar. No sé si queda claro eso. Sí. Eje. Bien, tenemos para los cambios de estaciones, pues la gente dice solsticio, equinoccio, ¿verdad? Esas palabras en náhuatl como tal no existen, sino que se describen. Entonces en náhuatl, estos solsticios o equinoccios son los cambios de estaciones. Entonces, cuando, por ejemplo, en El Salvador solo tenemos 2 estaciones, una época de lluvia, que sería Xupan, y una época de sol, de sequía, por así decirlo, que sería Tunalcu. Entonces, aquí se explica, usted dice, Yasnegiane Xupan, ya se va el invierno, Anguitzne Tunalcu, hoy viene el verano. Estas palabras se pueden intercambiar porque en El Salvador solo cambiamos de invierno a verano, ¿vea? Entonces usted dice, Yasnegiane Tunalcu, Anguitzne Xupan. Solo tiene que intercambiar esas oraciones, ¿vea? Esas palabras, mejor dicho. Invierno y verano, Xupan y Tunalcu. Pero para decir otoño y primavera, No existen porque no se miran esas estaciones en El Salvador como tal. Entonces no tienen un nombre en náhuatl. Se tendría que describir, por ejemplo,
donde caen las hojas, donde florecen los árboles. Entonces no hay como un nombre en específico, sino que se describen porque no son estaciones propias del país. Ajá. Sí. Ah, ok. Sí, sí, no hay, ¿verdad? Y lo que se podría hacer es eso, vea. Por ejemplo, yo diría o Geman, por ejemplo, Gemanshinik, Gemanshini, Gemanshinik ne Iswat, por ejemplo, donde caen las hojas, cuando caen las hojas, o Gemanshuchi Giza, cuando florece. Entonces solo se tendría que describir esas otras estaciones, porque no las vivimos como se viven en otros países, bien marcadas, ¿verdad? Seguimos y ahora esto es bien interesante, fíjense, el verbo tachía es el verbo mirar y aquí también probablemente es porque al sol se le atribuía una característica de vida, pero del sol no hay muchas historias. Tachía es ver. Usted y yo tenemos la capacidad de ver. Tachía es, porque hay personas que son ciegas, que no pueden ver. Entonces, si yo digo naja ni tachía, es porque yo miro, yo estoy viendo, tengo la capacidad de ver. Entonces, cuando decimos tachía es porque él está viendo. ¿Y quién es el que está viendo? El sol. El sol mira. Ahora, ¿y esto qué quiere decir? Que el sol está alumbrando, ¿sí? Usted está acá y entonces usted siente que el sol está quemando, está alumbrando, es porque el sol la está viendo. El sol te está viendo. Entonces, es bien interesante cómo describen esto. Entonces, cuando el sol nos mira es que está soleado el día, ¿verdad? Porque a veces las nubes tapan al sol y pues el sol no nos puede ver. Entonces, pero cuando está despejado es porque él está soleado y el sol nos está viendo. Entonces aquí literalmente dice, hoy, mira el sol, hoy no está nublado. Porque si hubieran nubes, pues el sol no pudiera ver, ¿sí? Bueno, en español de esta oración diríamos, hoy está soleado, no está nublado. Siempre pregunten si hay preguntas. Teya ganas nemishti significa, aquí vamos a hablar de algo bien interesante. Acuérdense de esto para cuando hagamos cuentos. Nemi es hay de haber. Veíamos hace ratito. Vea. Usted dice Nemi gugumuchin, hay pupusas. Nemi tamal, hay tortillas. Pero cuando usted dice que no hay algo, usted dice tesu ganaj, no hay. Entonces usted dice, Tesu ganaj kugumutsin, no hay pupusas. Tesu ganaj tamal, no hay tortillas. Y si lo mandaron a la tienda, ya no hay, usted dice, Teya ganaj tamal, ya no hay tortillas. ¿Sí? Entonces, te ganaj o tesu ganaj es que no hay algo. Es el verbo hay o haber, pero en negativo. Entonces aquí dice, Teya ganaj nemishti, ya no hay nubes. Y si ya no hay nubes, pues significa que está despejado. Esto significaría estar despejado. Y tenemos una oración que dice, Teya wetziat, ya no cae agua. Teya ganaj nemishti, ya no hay nubes. En español diríamos, ya no está lloviendo. Ya está despejado. Cuando el cielo está así, decimos a Hatata Nemishti. Ayer en la tarde, yo me fijé, en la tarde acá donde yo estoy, llovió y cuando se estaba ocultando el sol, también el cielo estaba aquí. Iba a grabar, pero ya no me quedó tiempo de hacerlo. Andaba ocupado en clases, pero me puse a pensar, de una sola vez llovió y llovió con sol, Munamiktia Nemasat y a Hatata Nemishti.
porque el cielo se hizo anaranjado. Entonces, Ajatatanemishti es cuando usted el cielo lo mira así. Sí, se mira anaranjado, rojito. La verdad es que hay varios compañeros que me han dicho que tiene nombre este efecto, pero con que sepa que cuando el cielo se mira así es porque se llama Ajatatanemishti. Ajatatanemishti. Tenemos Netepet Gimimatit. Quiero contarles que la palabra Tepet significa cualquier cosa que salga de la tierra, como una montaña, es Tepet, un cerro, es Tepet, un volcán, es Tepet. Todo lo que sobresale de la tierra, todo lo que tiene relieve, es Tepet. Eso es un Tepet. Entonces, cuando un cerro, por ejemplo, está haciendo erupción, decimos Netepet Gimimatit. Literalmente es el cerro tira fuego. En español diríamos el volcán está haciendo erupción. Netepet Gimimatit. Shigita es mirá, mirá. Entonces, mirá, el volcán está haciendo erupción, ¿verdad? Shigita, Netepet Gimimatit. A veces no hace erupción de fuego, no tira lava, sino que tira ceniza. Netepet Gimima Neshti. El volcán tira ceniza. Neshti. Es lo mismo que el anterior, pero en lugar de tit es Neshti. Ixiliga netal Ixiliga es el temblor, es el estremecer. Y en náhuatl, pues ya sabemos que el redundar no es nada feo. Ixiliga netal significa se estremece la tierra, o sea que está temblando. Y tenemos una oración que dice Negajgal muchayuntiyat iga ixiliga netal, que sería las casas se estremecen, se mecen porque está temblando la tierra. Las casas se mueven cuando tiembla, dice. Y ahora, si el temblor no fuera en la tierra, sino que en el mar, pues igual solo se coloca el nombre del mar, que sabemos que no tiene nombre, sino que se describe, ¿verdad? Ixiliga Newey Puyek At. Se estremece la gran agua salada. Un maremoto. Y tenemos Newey Puyek At, casi vamos a terminar. Eh, para las olas, fíjense que no hemos encontrado una palabra como tal para la ola, pero porque en náhuatl al mar se le atribuye vida. Se describe más bien lo que éste hace, porque dicen los abuelos, el mar juega, Nehue Puyegatma Wiltía, el mar juega, pero así como juega también se enoja, ¿vea? Porque a veces se enoja. Entonces, ¿por qué juega? Igagimi maneat, porque tira el agua, Wangitilana sempa, y la jala de nuevo. Entonces el mar juega. ¿Por qué? Porque tira el agua y la vuelve a jalar. Siempre está jugando, pero también se enoja. También podemos decir que está cualani a veces. Y bueno, para terminar, tenemos ahora el tema de las cabañuelas, que hay muchas maneras de predicción del clima en náhuatl, que también mañana podemos hablar con Nancy Sixta y el Taxin Renato. Las cabañuelas son una de ellas. Las cabañuelas van a variar mucho dependiendo de la ciudad o del lugar de donde usted sea, del pueblo donde usted sea. Por ejemplo, yo crecí escuchando que las cabañuelas eran que lo que pasaba en los primeros 12 días del año, usted lo tenía que ir anotando, vea. El primer día hizo viento, el segundo hizo calor, el tercero llovió, el cuarto tembló, el quinto hubo frío. Entonces, cada día del año representaba un mes. Cada día de los primeros 12 días del año representaba un mes. El 1 representaba enero, el 2 representaba febrero, el 3 marzo y así, ¿sí? Entonces, pero, por ejemplo, el Taxin Renato
que les puede hablar mañana sobre eso él, dice que solo cuentan los primeros 6 días en Santo Domingo de Guzmán. Y los primeros 6 días tienen que ver con la época lluviosa del año, ¿sí? El primer día es mayo, el segundo día es junio y así sucesivamente. Entonces, lo que pasa en cada día de los primeros 6 días del año es lo que va a pasar en el invierno. Nancy Sixta conoce otra forma que era mucho más antigua también, y esa forma era salir a ver el primer día del año la nube, pero en la madrugada. Y si las nubes estaban como grises, o como nubes de tormenta, significaba que ese iba a ser un buen invierno. Y si las nubes no o está despejado, no hay nubes o está despejado, significa que va a ser un invierno seco. Y hay varias otras formas de predecir el clima, ¿verdad? Como por ejemplo con el nido de la chiltota. Si la chiltota hace su nido en alto, significa que va a estar un invierno muy seco. Y si la chiltota hace su nido bajo, significa que va a ser un invierno muy lluvioso. Y pues lo hacen bajo por si se cae su nido, pues no supongo yo que puedan sobrevivir, algo así, ¿verdad? Entonces hay otros animales también como el waxing que canta. Eh, ese animal varía el canto, fíjense, y yo tuve la oportunidad de escucharlo. Cuando estuvimos haciendo el diccionario con Nancy Sixta, cantaba ese animal y sí se oye que habla y dice, por ejemplo, yo escuché que decía, at, at, dice agua, pero Nancy Sixta dice que cuando va a ser un año seco, dice, Waktuka, Waktuka, Waktuka. Y usted puede buscar videos sobre ese animal, se llama el halcón reidor o el waxing, le conocen, pero su nombre más formal, por así decirlo, es el halcón reidor y tiene diversos cantos. Y sí parece que está hablando en náhuatl. At es agua. Waktuk at significa, waktuk es seco. Se seca, como que se secó el agua, se secó el agua, se secó el agua. Eso es lo que canta el animal. Entonces hay muchos animales y muchas formas de... los halos de la luna también predicen el clima. Entonces, de todo eso nos podemos seguir hablando el día de mañana con Nancy Sixta y el taxi. Y vamos a terminar la clase con una cancioncita. Esta canción es una canción que cuando se canta con los niños, cuando se dice chin chin, usted hace las manitas como que si son lluvia. Y cuando se dice pom pom, da un zapateo. Entonces, a los niños les gusta mucho porque zapatean y se mueven. La canción dice así. Bueno, la primera parte dice: Gemagneat peguagüet, sigi chiwa, chin chin, chin chin chin, chin chin chin, chin 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 chin. Y lo que quiere decir ahí es cuando el agua comienza a caer, le hace chin chin, chin chin chin, chin chin chin, chin 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 chin. Varios chin, ¿verdad? Luego dice, Gemangaigascuticui, Nigichiwa, pom pom, pom pom pom, pom pom pom, pom 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 pom. Que sería cuando en el cielo truena, hace pom pom. Y ese es el zapateo, ¿verdad? Entonces, vamos a cantarlos. Canto yo la primera línea y me ayudan ustedes también después con la primera línea. Dice así. Gemagneat peguagüet, sigi chiwa, chin chin, chin chin chin, chin chin chin, chin 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 chin. Van ustedes, son 11 chin, ya los conté. Digan. Vamos, vamos. Gemagneat peguagüet, sigi chiwa, chin chin, chin chin chin, chin chin chin, chin 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 chin. Gemangaigascuticui, Gichiwa, pom pom, pom pom pom, pom pom pom, pom 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 pom.
Chin, 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 chin. Pom, 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 pom. pom. Muy bien. No se escuchó bien, pero ahí está la canción. Se las dejo por si la quieren aprender. Bueno, entonces, compañeros, eso sería todo por hoy. Terminamos un poquito temprano. Sí, van a haber clases donde terminamos antes y otras después, vea. Así que gracias por conectarse y les esperamos mañana en la tesoría con Nancy Sixta. Yectayú. Yectayúa. Ayuda. Agua.